Dice José, ¿el formalismo es objetividad? Sí, al menos en lógica, porque no hay ambigüedad, porque se garantiza verdad, hay muchos criterios, ¿no? Entonces, sí, en lógica sí. En otras áreas no, o sea, la formalidad jurídica no es verdad, por ejemplo, ¿no? O sea, el que tú tengas un código penal escrito en términos de fórmulas lógicas, eso no te garantiza que la investigación pericial, jurídico-pericial, te lleve a la realidad de lo que sucedió, ¿no? En un hecho delictivo, etcétera. O sea, hay contextos en los que no. Dice Aftersun, ¿desde qué lógica o posición se puede criticar a las lógicas? Digo, cuando alguien critica la lógica no está usando lógica. Por eso haces metalógica, o sea, como estudio de las propiedades formales. O sea, tú puedes criticar una lógica no clásica viendo sus propiedades metalógicas. Por ejemplo, si hay consistencia, en términos de la consistencia que ellos mismos estén definiendo, si hay decidibilidad, si hay completitud, en fin, una serie de criterios formales para ver si ese sistema es lo que se conoce como un sistema normal, es decir, que a la hora en que yo lo aplique para una cuestión de computación, por ejemplo, pues no va a ser que explote la computadora o no va a ser que de pronto se apague una central nuclear o una central eléctrica, ¿sí me explico? Así es el modo en que podemos evaluar a un sistema formal, viendo esas propiedades metalógicas. Luego dice Arti, según algunas teorías, la posmodernidad ya ha sido superada y actualmente estamos en la transmodernidad, que convierte la globalización en una metanarrativa. ¿Qué tan verdadera es esta teoría? Está o sea, está regionalizado esto. Vean, eh, no sé si se han dado cuenta, pero, o sea, dependiendo de la región geográfica en la que te encuentres, el ritmo, por así decirlo, de las eras es diferente. Vean, en el sur de México, o sea, ni siquiera hay, como tal, no ha acontecido pues, ¿qué les gusta? La segunda revolución industrial, que es la de la electricidad, no ha acontecido en el sur de México. Todavía tienes muchas partes del sur a oscuras. Vean, quieren meter un tema, un simple tren en el istmo y todo el escándalo que hacen, para que vean el nivel de atraso mental y tecnológico que tenemos. Entonces, en algunas zonas del planeta sí podríamos pensar que quizás no una superación, pero sí hay una mutación de esto que se podría llamar posmodernidad a otra cosa. Mientras que otras zonas del planeta están en el medievo, otras en el esclavismo. Piensen en partes de África, muy adentradas por la parte de Nigeria, todo esto que tiene que ver con la explotación de diamantes. O sea, no es tan uniforme el tránsito de eras a nivel internacional. Pues Alexander Oparin logra demostrar que si tú tienes un caldo de aminoácidos esencial y le das electricidad, le das una carga de electricidad, estos aminoácidos se pueden juntar, agrupar y forman una capa de lípidos que él llama coacervados y que es el organelo más primitivo de muchos microorganismos. Esta como capa de lípidos que permite diferenciarse del entorno. Y ese sería el origen de la vida. O sea, lo que nos dice Oparin es que en determinado punto en la Tierra se conjuntaron las condiciones climáticas, químicas y electroestáticas adecuadas para que empezaran a formarse los primeros coacervados, o sea, estas como capas de lípidos. Y bueno, a partir de ellas pues empiezan a generarse más organelos de los microorganismos y pues ya ahí empezó la vida. Y es bien chistoso porque yo hice el experimento en la preparatoria, me acuerdo. Yo creé un coacervado. Es muy sencillo de hacer. No es como la gran ciencia. Lo podrían hacer incluso hasta en sus casas. Nada más pues teniendo el instrumental adecuado y un microscopio más o menos potente. Y cuando haces eso, cuando creas un coacervado es chistoso o es curioso porque cuando se forma como este semicírculo de lípidos, el coacervado como que por inercia, él empieza a absorber las proteínas que tiene alrededor. Y me acuerdo que mi maestra de biología nos explicaba que esta es la manera más como primigenia de explicar por qué los seres vivos tienen instinto como de supervivencia. Es decir, los coacervados, esta como capita de lípidos, quieren, o sea,
no es que tengan un instinto de supervivencia. A nivel más básico de la materia siempre quiere como preservarse. Y entonces sigue chupando lípidos de su alrededor para seguir manteniendo esta membrana. Aunque claro, o sea, los coacervados tienen cierto como tiempo de vida, se extinguen después de unos minutos, no duran para siempre. Tendrías que meter muchos aminoácidos para que se mantenga durante un tiempo, pero pues no, no es posible. Entonces, dura unos cuantos minutos. Y sí, es chistoso porque se mueve, o sea, se mueve buscando más aminoácidos para seguir manteniendo esta capa de lípidos hasta que se acaba todo y pues explota, se muere. eh, entonces, desde ahí, la teoría biológica más aceptada sobre el origen de la vida es de corte materialista, no vitalista, así de que pues hay algo así como inanimado que hace que lo vivo se impulse, ¿no? Para alimentarse, reproducirse, todo este tipo de cosas. Sino que esto se puede entender a partir de procesos bioquímicos. ¿Qué justifica la estética? Pregunta Arti. Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que corresponde a otro tipo de reflexiones, Arti, pero pues mira, desde una perspectiva de positivismo lógico te van a decir que nada, ¿no? Que en realidad son puros juicios de valor. Wittgenstein en algún sentido tiene esa perspectiva. Mm. Y yo creo, o sea, yo estoy más inclinado respecto a la justificación de la estética a pensar en lo que nos dice David Hume en el ensayo sobre la norma del gusto. O sea que el juicio estético básicamente es normativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no describe algo de la realidad, el decir, ah, este cuadro es bonito o esta escultura es fea, algo así por el estilo, sino lo que estamos haciendo es dar una especie de norma o enunciar algún tipo de norma con respecto a cómo nos debemos de relacionar con ese objeto. Cetrepo Magno. ¿Crees que la epistemología debe ser normativa? Si fuera descriptiva, terminaremos cayendo en el naturalismo de Quine. Excelentísima pregunta, Cetrepo. Sí, yo pienso que no que debería, ¿no? Porque si no sería, estaríamos hablando de la norma de la norma, una cosa así muy circular. No, eh, básicamente aquí la cuestión es saber si la epistemología es normativa per se. O sea, vamos a describir el fenómeno epistemológico y veamos si hay norma, o sea, si la epistemología es un conjunto de normas que regulan nuestras atribuciones de conocimiento. Entonces, bajo esa perspectiva, yo digo que sí, que la epistemología es normativa, no que debe ser normativa. Dice Arti, ¿qué crítica se le puede hacer a la hermenéutica? O sea, el gran tema o el gran problema con la hermenéutica en sí es el asunto de cómo determinar una objetividad en la interpretación. Entonces, por ejemplo, Beuchot tiene un libro, creo que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Sí, a ver, pues ya que tengo aquí la computadora, ¿no? A ver, Mauricio Beuchot. Se llama algo así como hermenéutica analógica, una cosa así. Ah, sí, ahí está. Sí, sí, está editado por el Fondo de Cultura. Hermenéutica analógica. Y ahí pone, pues sobre la mesa el gran problema que tiene la hermenéutica, que es, oye, ¿hasta qué punto podemos decir que existe algo así como una interpretación objetiva en un autor o en un asunto, o en básicamente lo que sea? Si precisamente interpretar implica en algún sentido, eh, pues subjetivizar hasta cierto grado, contextualizar, relativizar el contenido de un texto para precisamente hacerlo entendible para una época o para una audiencia en concreto. Ya que, pues, de entrada, uno no tiene la capacidad, por ejemplo, ¿no? De meterse bajo la cabeza de Wittgenstein para saber exactamente qué está pensando él, pues tienes que meter un poco de tu cosecha subjetiva, contextual, de tu época, de tu momento histórico, para precisamente comunicar qué quería decir Wittgenstein. Y precisamente el gran problema que tiene la hermenéutica es determinar si eso no nos puede conducir a pura arbitrariedad en la interpretación, pura subjetividad en las interpretaciones, considerando, por ejemplo, que el mismo Gadamer decía que no existían interpretaciones objetivas. Bueno, entonces, ¿en qué punto o en qué medida podemos construir algún parámetro de objetividad? Entonces, el proyecto de la hermenéutica analógica de Beuchot pretendía dar esos como parámetros de objetividad en el análisis de textos, pero
pues hasta donde yo tengo entendido, creo que lo abandonó. ¿Quién sabe qué le pasó a Beuchot? Dice LPC, las neurociencias podrían revelar mucho de nuestros sesgos cognitivos. ¿Podría haber una revolución con la comprensión del cerebro? Sí, y pues sí. O sea, todo lo que tiene que ver con el tema de la causalidad G, que es una investigación en neurociencia sobre cómo nuestra cognición moldea las relaciones de causalidad que percibimos en los objetos, pues sí está revolucionando incluso hasta la reflexión filosófica. Porque en algún sentido le dan la razón a Hume respecto a que no existe algo así como la causalidad, sino relaciones de continuidad entre objetos o entre fenómenos, que por hábito le decimos que eso es una relación causal. Todo el tema de la causalidad G en neurociencia está como evidenciando eso. Dice Arturo, una pregunta relacionada al directo anterior. ¿No crees que Kant es el precursor de esa separación entre lógica y filosofía a la que se llegó en nuestros días? Sí, quizás en algún sentido, por Frege, ¿no? O sea, recuerden que esto que denominamos como lógica contemporánea o lógica clásica, pues es una invención de Frege, ¿no? O un descubrimiento de Frege. Ahí depende cuál sea tu posición respecto a la naturaleza de la lógica, ¿no? Pero sí, o sea, Frege es un kantiano al final del día y en muchos sentidos trata de rescatar la analiticidad de la lógica en su sentido más puro, o sea, en su sentido más conceptual. Entonces, sí, o sea, quizás Kant generó ese germen que permitió separar a la lógica de la filosofía ya como un estudio puramente formal, ¿no? Sí, pues podría ser, Arturo. Lo que termina por hacer Frege en la conceptografía es una fundamentación, no nada más lógica de la aritmética, sino metafísica. Entonces, el lenguaje del cuantificador existencial freguiano de conceptografía sí tiene una carga ontológica muy profunda. Ahora, no olvidemos y no perdamos de vista que ya existía en Frege desde este punto una metafísica o bueno, una ontología bastante extraña que se va a manifestar o que la vamos a ver plasmada en los últimos momentos de su vida. Entonces, a mi consideración, sí hay una interpretación ontológica del cuantificador existencial. Y quizás por ello, fíjate, es muy interesante. Bertrand Russell es muy insistente en tratar de dar una lectura empírica de ciertas nociones lógicas y de tratar de diferenciar a las que son puramente lógicas de las que pueden tener algún correlato empírico. Quizás de esta manera Russell trataba de librarse de ese compromiso ontológico que puede haber en el existencial. Dice Ale, hola profe, leí que el pragmatista Peirce fue un lógico y mi duda es si la lógica de Peirce es parecida a la de Frege, pues muchos fueron contemporáneos. Están un poco distanciados Peirce y Frege. Mira, o sea, digamos, como, no sé si estabas en ese directo, o ya viste ese directo, Ale, cuando hablamos del Lewis Carroll, ¿no? Y su simbolismo matemático. O sea, digamos que antes de Frege, a lo largo del siglo XIX, si ves como muchas aportaciones, granitos de arena en torno a lo que ya después va a ser conceptografía. Entonces, en ese sentido, muchas cosas que ya estaban en Peirce, por ejemplo, la barra de Schaeffer, esto de las tablitas de verdad, varias observaciones que hace Peirce de la implicación material, etcétera. Si bien no tenemos evidencia directa de que Frege hubiese leído a Peirce o una cosa así por el estilo, lo cierto es que pues ya había en la atmósfera de la discusión pues como todos estos detalles de Peirce, ¿no? Todas estas observaciones que él tenía en torno a la verdad lógica, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que ves constantemente es como una reiteración de ideas en la lógica. Y pareciera que lo que termina por hacer Frege nada más es sintetizar todo eso, darle una forma final y ya pues presentarlo en términos de un formalismo pues bastante preciso como el de conceptografía. Entonces, sí hay algo ahí, ¿no? Eh, de influencia, pero te digo, es por el mismo como entorno de las ideas en materia de lógica. Dice, ¿la fenomenología implica o presupone algún tipo de realismo ingenuo? Sí, sí, claro, o sea, esta máxima como fenomenológica de Husserl, en donde demanda o cree que uno en algún sentido puede ir directo a las cosas, sí, pues sí, presupone algún tipo de realismo ingenuo en el sentido en el que cree
Husserl, que así como están apareciendo las cosas a la percepción o a los conceptos, pues van a ser así las cosas al final del día, ¿de acuerdo? Es un realismo ingenuo porque precisamente pues no tiene demasiado en cuenta o cree que no es algo del todo relevante todo lo que tiene que ver con los sesgos que tiene el sentido común a la hora de interpretar todo esto que está aconteciendo o apareciendo a los sentidos y al pensamiento. Entonces sí, por supuesto, la fenomenología tradicional, al menos la Husserliana, pues implica algún tipo de realismo ingenuo, sí, claro. ¿De qué forma se puede disolver la filosofía de Kant a través de Wittgenstein? Pues muy fácil. De hecho, es tan fácil que muchos kantianos a veces ni se la creen, ¿no? En el prólogo del Tractatus hay dos líneas así bien demoledoras para cualquier tipo de filosofía trascendental kantiana. Dice Wittgenstein, ¿no? En este prólogo del Tractatus, que lo que él quiere hacer es ponerle un límite al lenguaje, más no un límite al pensamiento, porque para poderle poner un límite al pensamiento, habríamos de poder pensar lo que no se puede pensar, lo cual pues es un sinsentido. Entonces, esto traído o trayéndolo o llevándolo más que nada a la filosofía trascendental kantiana, se traduce a términos de, oye, si Kant le está tratando de poner un límite al pensamiento, ¿acaso el mismo Kant no estará tratando de pensar lo que no podemos pensar justo para poder discernir o poner una raya o una línea o una barrera que diga hasta acá la razón ya surcó sus propios límites y digamos que hasta este punto no? De esa forma puedes disolver la filosofía kantiana. O sea, dándote cuenta que lo que nos está proponiendo Kant es pensar justo en lo que no podemos pensar y de esa forma pues se vuelve arbitraria la filosofía trascendental kantiana. Dice Arti, ¿de qué forma se puede disolver la filosofía de Heidegger a través de Wittgenstein? Um, pues mira, tal parece que tanto Wittgenstein como Heidegger, esto lo vamos a discutir o lo vamos a ver en el curso de Heidegger, ¿no? Como en un mes más o menos. Bueno, tal parece que Heidegger es consciente de que el mismo lenguaje tampoco puede llegar a definir la totalidad del ser. Y entonces en ese sentido parece que tanto Heidegger como Wittgenstein llegan al silencio de viendo como los límites del lenguaje. Entonces, más que disolver el pensamiento de Heidegger, digamos que sobre todo Tractatus lo que haría sería como confirmar su conclusión o digamos, el lugar al que pues llega el análisis heideggeriano de hay que callar porque el ser no se puede verbalizar. Que por eso mismo, incluso hasta el lenguaje heideggeriano es tan, ¿cómo decirlo?, enredado o torcido o truculento a la hora de tratar de leerlo o entenderlo, porque también el mismo Heidegger como que intenta como romper esos límites del lenguaje torciendo un poquito las palabras. En fin, es hay todo un tema igual muy interesante. Ahora, ¿qué opino del texto de la construcción lógica del mundo? Pues es un proyecto, bueno, fue un proyecto ambiciosísimo, ¿no? O sea, es un proyecto epistemológico para empezar, ¿no? Es fundamentar toda la generación del saber a partir de categorías lógicas. Y también tiene cuestiones fenomenológicas ahí metidas. Ese Carnap tiene la noción de cuasi objeto, ¿no? Ahí metido como elemento simple de la protocolaridad. Es todo un tema, ¿no? ¿Qué opino? Pues que está mal, o sea, que no funciona. O sea, su proyecto epistemológico no funciona primordialmente porque es reduccionista, de nuevo, ¿no? O sea, el ser humano, sus esferas del conocimiento, no se pueden reducir todas ellas a nada más a un ámbito discursivo racional. Hay otros tipos de conocimientos, conocimientos vivenciales, conocimientos prácticos, y digamos que el modelo de Carnap, que está presente ahí en la construcción lógica del mundo, nada más es reduccionista hacia un cierto tipo de conocimiento, el conocimiento discursivo racional, ¿no? Eh, entonces, de entrada eso no funciona. Hasta el mismo Carnap se dio cuenta que no funcionó. Ese es el primer Carnap, ¿no? El que está en la construcción lógica del mundo. Después fue cambiando, ¿no?
Es otro Carnap el que tenemos en el ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico. Tenemos otro Carnap en la cuestión de los marcos teóricos. En fin, muchos de los trabajos de la semántica a nivel de la lógica que hace Rudolf Carnap, por ejemplo, en un libro que se llama La construcción lógica del mundo, tiene muchos fundamentos kantianos. De hecho, algunos piensan que el primer Carnap es muy kantiano. Digamos que hay tres Carnaps, ¿no? Así brevemente lo explico. Hay un Carnap kantiano, el de la construcción lógica del mundo. Hay un Carnap wittgensteiniano, que sería el del ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. Y luego ya hay un Carnap de los marcos teóricos, ¿no? Así se le llama. Que eso ya es otro tercer Carnap. Bueno, entonces sí encuentras en la filosofía analítica más que una superación, una asimilación. Dice Trepo, Newton da Costa es un formalista como Hilbert. Fíjense que es un buen debate en términos de filosofía de la lógica, se Trepo. Pareciera que sí, de pronto es un formalista Hilbert. Perdón, pareciera que sí, que Newton da Costa lo podríamos interpretar como un formalista gilbertiano. Sí. Sí, porque le da mucho énfasis a la forma formal, ¿no? Valga la redundancia. En la axiomatización y en el procesamiento de inferencias lógicas. Que a mi consideración, si me lo preguntas, Eterpo Magno, yo también en ese sentido sería un tanto formalista. O sea, para mí una lógica sin formalismo no es lógica. ¿Sí? Porque o sea, una de las características que tiene el formalismo lógico es que te permite estudiar la inferencia, tal y como es, sin como preocuparnos por el contenido semántico de los enunciados. Y yo, si a mí me quitas el formalismo, entonces te podría decir que a lo mejor estamos haciendo otro tipo de cosas a nivel de análisis del discurso, pero no lógica, o no análisis lógico, o todo esto que tiene que ver con la axiomatización y ver las inferencias y demás. Vean, justo ese es un tema con lo que se le llama como lógica aristotélica. O sea, ¿hasta qué punto lo que está haciendo Aristóteles es lógica? Porque cuando, por ejemplo, tú analizas lo que dice Jagger o lo que dice Iqbal sobre el estudio de la silogística aristotélica, te das cuenta que en realidad la silogística de Aristóteles es una propedéutica, según también el modo en que clasificó los mismos textos aristotélicos Andrónico de Rodas, es una propedéutica a la física de Aristóteles. La idea es que la silogística aristotélica entrene al alumno y le dé una metodología para hacer metafísica, es decir, para que se ponga a relacionar y en ese sentido a detectar las relaciones necesarias y contingentes entre las premisas y las conclusiones, para entrenar a la mente en la detección de las causas. Entonces no es lógica, como ustedes pueden darse cuenta, en realidad es una premetafísica lo que encuentras en la silogística aristotélica. Como esto que pues, proviene de la silogística aristotélica, que es el principio de razón suficiente. No es lógica, es un postulado metafísico sobre la causalidad en el mundo. Esta idea de que pues todo tiene que tener una causa. Entonces, a la lógica no le interesan esas cosas porque ya tiene contenido semántico muy particularizado. ¿Sí? Y entonces en ese sentido, pues desde los primeros enfoques más o menos formalizados en este orden de ideas, pues son los de Frege. No es Aristóteles. Pero bueno. Dice Cetrepo Magno, son lógicas difusas eso, ¿no? Las lógicas difusas son un tipo de lógica para consistente. Dice Ale, entonces podríamos decir que el teorema de no contradicción es falso o es inservible. No, ninguna de las dos cosas. O sea, como teorema, pues funciona para la lógica clásica, ¿sí? Dice Seal Cubo que si hay tecnologías que utilicen lógica para consistentes if, redes eléctricas para hospitales, o sea, cuando tú tienes una corriente eléctrica y de pronto hay un fallo en la misma red, a ti lo que te gustaría es que en un caso en donde no hay electricidad, sí haya electricidad, ¿no? O sea, un P y no P al mismo tiempo. También para ciertos tipos de componentes en automóviles se utiliza esto, donde hay un fallo en la conducción, pero no lo hay al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, que vaya el conductor y en determinado punto se le derrape
el carro, con programas, tú puedes hacer que este carro vuelva a direccionarse para seguir adelante. Y eso se hace con lógica para consistente. Dice Ale, ¿algún filósofo propuso una tercera opción en vez de ser ius naturalista o ius positivista? Norberto Bobbio tiene ahí un libro clásico, trata de ver esta tercera vía, pero pues parece curiosa o rara. O sea, lo que él decía es que hay ciertos derechos que sí son naturales, pero todo lo demás es construcción y validación del Estado para que se vuelva derecho vigente, positivo. Pero parece que la línea o la división es arbitraria. Ese es el problema con Norberto Bobbio. Ahí tiene una crítica Miguel Carbonell sobre eso. ¿Qué opina de la pirámide de Maslow? Este rollo de las necesidades, ¿no? Pues no sé. O sea, pienso que los primeros dos niveles tienen sentido, ¿no? Que si la memoria no me falla... A ver, déjame refrescar viendo una imagen de la pirámide. A ver. Según lo que yo recuerdo de la pirámide... Los dos primeros niveles de la pirámide son sobre necesidades, ¿no? A ver. Sí, a ver, dice... Son necesidades básicas, según lo que yo recuerdo. Sí, el primer nivel es la fisiológica, ¿no? Respiración, alimentación, descanso. Esta cuestión del... No sé si ahí lo metería yo, pero bueno. Sí, esas sí parece que sí son necesidades de cajón, ¿no? Que sin ello, pues no existes. Entonces en ese sentido creo que sí estoy de acuerdo con Maslow en el primer nivel. Luego en el segundo nivel, que es sobre la seguridad, también pienso que eso es base para la vida. O sea, tener una seguridad ambiental, una seguridad laboral, incluso familiar, sentimental, eso es básico. Ya los otros niveles no estoy tan seguro. Afiliación, o sea, la necesidad de pertenecer a un grupo, no estoy tan seguro. Hay gente muy hermética que vive muy bien, sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Esto del reconocimiento también no estoy tan seguro que sea parte de... Porque igual hay gente que vive sin ser reconocida y no le pasa nada. Luego esto de la autorrealización, que ya me parece coaching, pues no estoy tan seguro tampoco, ¿no? Para Freud, y este esquema yo se lo mostré a los miembros del canal una vez, Freud tiene un conocimiento X0 del cerebro humano, tal cual hizo en uno de sus escritos, tiene el esquemita del cerebro, ¿no? Y lo divide así de una manera muy infantil y dice, mira, acá está el id, aquí está el yo, aquí está el ello, por acá anda el superello. Así como arbitrariamente. Entonces el psicoanálisis en Freud parece ser más que nada una teoría, o sea, parece ser más que nada una entidad explicativa de ciertos movimientos no controlados por la voluntad consciente del humano. Entonces, Freud infería la existencia de un inconsciente, pero nunca tuvo pruebas sólidas de ello, en realidad.